¿Estás preparado para ejercitar a tu mente? ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¿La respuesta? ¿Quién fue el líder de Alemania durante la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué país se unió a la Triple Entente en 1915? Siguiente pregunta. ¿Qué país fue el primero en utilizar armas químicas en la guerra? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del barco británico que fue hundido por un submarino alemán en 1915? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del líder militar británico en la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué país fue el último en retirarse de la guerra en 1918? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del archiduque cuyo asesinato desencadenó la guerra? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué país se unió a la guerra en 1917, cambiando el curso de la misma? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del zar de Rusia durante la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué evento provocó que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania en 1914? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el principal sistema de trincheras utilizado durante la guerra? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el líder de Rusia durante la Revolución Rusa en 1917? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del tratado que llevó a Rusia a retirarse de la guerra en 1917? Siguiente pregunta. ¿Qué imperio se desmoronó al final de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el líder del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿En qué frente se luchó la batalla de Galípoli? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del gobierno ruso derrocado en la Revolución Rusa? Siguiente pregunta. ¿Qué tratado puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué tecnología de guerra fue desarrollada por primera vez en la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el apodo del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial?
Siguiente pregunta. ¿Qué país se retiró de la guerra en 1918 debido a una revolución interna? Siguiente pregunta. ¿Qué país fue despojado de importantes territorios según el Tratado de Versalles? Siguiente pregunta. ¿Qué país firmó un tratado secreto con Alemania para entrar en la guerra? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la ofensiva alemana final en la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿En qué año se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la familia real asesinada en Sarajevo en 1914? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la familia real asesinada en Sarajevo en 1914? Siguiente pregunta. ¿Qué movimiento literario surgió como respuesta a la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del famoso aviador alemán de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del barco británico que fue hundido por un submarino alemán en 1914, causando la muerte de civiles? Siguiente pregunta. ¿Quién era el líder de Francia durante la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la alianza formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el frente menos conocido de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué tratado marcó el final de la guerra entre Rusia y Alemania? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la última ofensiva alemana de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Quién lideró la Revolución Rusa de 1917? Siguiente pregunta. ¿En qué batalla se introdujeron por primera vez los tanques en la guerra? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la causa inmediata del estallido de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el país que más territorio perdió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el líder del Reino Unido durante la mayor parte de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué imperio se disolvió al final de la Primera Guerra Mundial, dando origen a varios nuevos países? Siguiente pregunta. ¿Qué país cambió su nombre a finales de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿En qué frente se libró la batalla de Tannenberg?
Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del documento que propuso la creación de una Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial? Siguiente pregunta. ¿Qué país fue el primero en retirarse de la guerra en 1917? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el líder revolucionario bolchevique que lideró la Revolución Rusa? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto significativo de la Primera Guerra Mundial en la economía mundial? ¿Qué estás esperando para suscribirte? Suscríbete. Para nosotros será de gran ayuda para seguir creciendo. Y no te olvides de comentarnos de dónde nos sigues.